Bienvenidos a un nuevo vídeo del hombre en la historia. Hoy hablaremos de un episodio de la historia de España acontecido en primavera de 1589, durante la Gran Guerra Anglo-Española, que tuvo lugar entre 1585 y 1604. Esta fue la mayor acción de guerra inglesa ejercida directamente contra España hasta el momento, y terminó siendo una de las mayores y más humillantes derrotas anglosajonas de toda su historia y una gran gloria militar y política para España. Tras la derrota de la grande y felicísima Armada Española, conocida coloquialmente como la Armada Invencible, apodo que le pusieron con sorna a los ingleses, la situación en Inglaterra era de júbilo y envalentonamiento frente a su gran enemigo español. La intención de Elizabeth I tras el desastre de la Armada Invencible era aprovechar la debilidad naval española para infligir un golpe decisivo a Felipe II y forzarlo, a pesar de su enorme poder, a aceptar las duras condiciones de paz que Inglaterra propusiera. Al fin y al cabo, España tenía demasiados frentes abiertos y enemigos en Europa y el Mediterráneo en esos tiempos, y una nueva gran derrota militar, tan solo un año después del fracaso de la grande y felicísima Armada, hubiese sido humillante para la corona hispánica, más aún si tenemos en cuenta que Inglaterra llevaba lustros provocando a Felipe II, fomentando la piratería contra los españoles, la independencia de los Países Bajos y llevando a cabo una gran persecución a los católicos en las Islas Británicas. La expedición de la Contraarmada, también conocida como la Armada de Drake Norris, fue concebida por Inglaterra como una forma de recuperar prestigio tras la derrota de la Armada Invencible en 1588 y para aprovechar la aparente vulnerabilidad española tras esa campaña. Isabel I de Inglaterra buscaba múltiples objetivos estratégicos, además de la meta última de forzar la rendición de su archienemigo, el rey de España. El plan inicial inglés consistía en atacar y destruir los restos de la Armada Española, mientras se encontraban en proceso de reparación en puertos como La Coruña, San Sebastián y especialmente Santander, el primer gran objetivo de la reina. Estos ataques también servirían para saquear estas localidades y obtener, además de riquezas, el agua y los víveres necesarios para mantener a la tripulación, pero también para dejar la flota española reducida a su mínima expresión. Las potentes incursiones en el territorio permitirían destruir las flotas y arsenales españoles, especialmente en Lisboa y las Azores, debilitando el país e interrumpiendo las comunicaciones marítimas con América. La segunda fase del plan implicaba un desembarco en Lisboa, con la intención de incitar una revuelta en Portugal, recientemente incorporado a la monarquía hispánica. El objetivo más ambicioso era restablecer a Antonio Prior de Crato en el trono portugués, rompiendo el control absoluto de España sobre la península ibérica y asegurando un aliado estratégico para Inglaterra, que es lo que había venido siendo desde siempre Portugal. Inglaterra también recuperaría así a un potente socio comercial con acceso a todos los mares y océanos. Además, se planeaba capturar una isla de las Islas Azores para establecer una base naval permanente en el Atlántico, desde donde, ¿por qué no?, hostigar las rutas comerciales españolas en el futuro y capturar la flota de Indias en tiempos de hostilidades entre ambos reinos. Sin embargo, como ocurrió con la Armada Invencible española, la denominada Invencible inglesa pecó de un exceso de optimismo, intentando una empresa que superaba las capacidades tecnológicas y logísticas de la época, al menos para Inglaterra. Inspirados por el éxito del ataque de Francis Drake a Cádiz en 1587, los ingleses cometieron graves errores estratégicos que llevaron al fracaso de la expedición. Los ambiciosos objetivos ingleses estaban mal coordinados y dependían de una serie de suposiciones erróneas, como el apoyo portugués masivo a los invasores y la debilidad de las defensas ibéricas. Antes de continuar con esta historia, creo que es interesante recordar los motivos por los que España e Inglaterra, que habían empezado el siglo XVI siendo aliadas frente a Francia, terminaron declarándose la guerra. La guerra anglo-española del siglo XVI, entre 1585 y 1604, surgió de una combinación de conflictos políticos, religiosos, económicos y estratégicos que enfrentaron a dos de las potencias más influyentes de Europa en ese momento. A lo largo de este siglo XVI se produjo la Reforma Protestante. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, se había convertido en un bastión del protestantismo después de la ruptura de su padre Enrique VIII con la Iglesia Católica. Esto chocaba directamente con España, un defensor clave del catolicismo bajo Felipe II. Asimismo, influyó mucho el apoyo que Inglaterra proporcionó a otros protestantes europeos. Elizabeth apoyó a los rebeldes protestantes en los Países Bajos, que luchaban contra el dominio español en la Guerra de los 80 años, que tuvo lugar entre 1568 y 1648. Esto incluía financiamiento, tropas y refugio para los líderes de la resistencia, entre ellos el archiconocido Guillermo de Orange. Rivalidad comercial y marítima. Elizabeth patrocinó a los corsarios como Francis Drake, que atacaban y saqueaban los barcos y colonias españolas en América,
Esto afectó gravemente las finanzas de España, dependiente de la plata y el oro del Nuevo Mundo. Asimismo, había una gran competencia por el comercio internacional. Inglaterra buscaba expandir su influencia comercial en América y Asia, lo que chocaba con el monopolio del Imperio Español sobre estas vastas regiones. En tercer lugar, cabe destacar que el apoyo a Países Bajos no se redujo solo a dinero, armas, pertrechos y recursos varios, sino que Elizabeth también llegó a mandar miles de tropas, lo que aumentó muchísimo las tensiones. En cuarto lugar, destaca la crisis dinástica en Portugal. Felipe II había incorporado Portugal y su imperio ultramarino tras la crisis de sucesión de 1580. Esto supuso para Inglaterra perder a uno de sus aliados tradicionales y ver cómo España se empoderaba muchísimo. Elizabeth había apoyado a Antonio Prior de Crato, un pretendiente rival al trono portugués, lo que enfureció aún más a Felipe II. Finalmente, tenemos que hablar del fracaso de las negociaciones de paz. Felipe II había intentado restaurar la influencia católica en Inglaterra casándose con María Tudor y ofreciendo luego un matrimonio a Elizabeth I. Tras la muerte de María Tudor, conocida como Bloody Mary, o María la Sanguinaria por sus enemigos protestantes, Elizabeth traicionó cualquier promesa de abrazar el catolicismo. Rechazó las ofertas de casamiento de Felipe II, que años antes había abogado por ella ante María para sacarla de la cárcel, y se rodeó de una camarilla protestante con la que devolvió a Inglaterra el protestantismo, construyendo definitivamente una iglesia anglicana que su padre y hermano habían empezado a erigir en vida. La ejecución de María, reina de Escocia, en 1587, considerada por los católicos como la legítima soberana de Inglaterra, rompió definitivamente unas relaciones diplomáticas que eran muy complicadas. Aunque la guerra empezó en 1585, la gran escalada se produjo a partir de 1588, cuando Felipe II decidió que ya era hora de acabar con la amenaza inglesa y protestante de raíz. Preparativos de la contraarmada. El proyecto de la contraarmada fue organizado con un enfoque eminentemente comercial, como ocurrió con las distintas empresas coloniales inglesas de esos siglos. La expedición se financió a través de una compañía por acciones, que reunió un capital de 80.000 libras esterlinas, del cual Isabel aportó solo una cuarta parte. Otro octavo procedió del gobierno holandés, muy interesado en asestar un gran golpe a España para así avanzar en su independencia de dicho imperio, y el resto del dinero vino de inversores privados como nobles, mercaderes y armadores. Este modelo, que había funcionado en expediciones de saqueo y piratería, resultó inadecuado para una campaña de largo alcance y ambiciones estratégicas, mostrando sus debilidades frente a un poderoso enemigo que estaba más que preparado. La falta de experiencia inglesa en la planificación de grandes operaciones navales quedó patente en los muchos problemas logísticos. El mal tiempo retrasó la salida de la flota, los holandeses no cumplieron con su compromiso de aportar barcos, y un tercio de las provisiones se consumió antes de zarpar. Solo había 1.800 soldados veteranos frente a 19.000 voluntarios inexpertos, y faltaban armas de asedio y caballería, esenciales tanto para operaciones terrestres como para el transporte de artillería. Estas deficiencias contrastaban con la campaña anterior contra la Armada Invencible, donde la cercanía a la costa inglesa lo puso muy fácil, pues ayudó al aprovisionamiento continuo y que durante la famosa batalla de Gravelinas, la única en la que la Armada Española se enfrentó a la inglesa, los barcos ingleses pudieron guarnecerse y cañonear a los barcos españoles que sufrían el terrible temporal. Un elemento especialmente controvertido de esta campaña fue el nombramiento del sanguinario pirata Francis Drake como líder de la expedición. Aunque Drake era célebre por sus éxitos como corsario, su desempeño durante la campaña contra la Armada Invencible fue cuestionado, y algunos de sus contemporáneos dudaban de su capacidad para liderar una operación tan compleja. Actualmente, los historiadores tienden a considerar que su participación en la derrota de la Armada no fue ni de lejos la que él dio a entender en su día a través de mentiras y autopropaganda. Aunque su nombramiento parecía lógico en base a su supuesta reputación, los acontecimientos demostraron que no era ni de lejos un comandante adecuado para una misión militar de semejantes características. El liderazgo de Drake fue, sin duda, el primer gran error de la contraarmada inglesa. No obstante, el reino inglés estaba eufórico por el fracaso de la Armada Invencible, aunque este también se produjo con un costo alto en vidas inglesas, y ese júbilo nubló la perspectiva de la corte isabelina y le hizo confiar demasiado en sus posibilidades frente al imperio más poderoso del siglo XVI, como era, sin duda, el español. Antes de continuar, conviene que hagamos un pequeño balance del desastre de 1588. Felipe organizó la Armada Invencible en 1588 para invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo. Su derrota marcó el inicio de una serie de campañas y conflictos navales en el Atlántico y el Caribe. El fracaso de la Armada resultó en una cifra significativa de pérdidas humanas, tanto para los españoles como para los ingleses. Si bien las estimaciones varían dependiendo de las fuentes, los números aproximados son los siguientes. Pérdidas españolas. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 hombres murieron frente a los 30.000 que componían la expedición, entre ellos 5 de los 12 mejores almirantes de la flota. Las muertes se debieron a diversas causas, como la batalla naval contra la flota inglesa y las tormentas en el Atlántico.
las epidemias y el hambre, que se desataron en los barcos debido a la escasez de alimentos y agua potable. Además, una gran cantidad de barcos naufragaron en las costas de Escocia e Irlanda, causando miles de muertes adicionales. Las costas de Irlanda y Escocia vieron escenas trágicas de naufragios, y muchos supervivientes españoles que lograron llegar a tierra fueron capturados y ejecutados por órdenes inglesas. Pero como adelantábamos, los ingleses también tuvieron graves pérdidas durante su enfrentamiento. Aproximadamente entre 5.000 y 8.000 hombres murieron debido a los combates, enfermedades y las pésimas condiciones en los barcos ingleses. Las condiciones de la flota inglesa no fueron mucho mejores después de su victoria. Miles murieron por tifus, disentería y escorbuto. El contraataque inglés. La expedición inglesa de la contraarmada zarpó de Plymouth el 13 de abril de 1589, con una flota considerablemente numerosa, compuesta por 6 galeones reales, alrededor de 60 barcos mercantes ingleses, 60 urcas holandesas, 20 pinazas y un gran número de barcazas y lanchas. En total, entre 170 y 200 naves, superando en número la Armada Invencible española, que había contado con 124 barcos. Aunque la flota inglesa no superaba a la española en calidad de los navíos, pues nada podía compararse a un galeón español de la época, si bien eran poco maniobrables en el Canal de la Mancha frente a otros barcos más pequeños. A bordo de la flota inglesa debían ir 27.667 hombres, incluyendo 4.000 marineros y 1.500 oficiales, además de soldados y personal auxiliar. Sin embargo, los holandeses no hicieron entrega de todos los barcos prometidos, lo que supuso el segundo gran contratiempo respecto al plan inicial. Siguiendo la estrategia empleada por los españoles el año anterior, Francis Drake dividió la flota en 5 escuadrones, cada uno comandado por líderes destacados, él mismo al mando del Revenge, John Norris en el Nonpareil, Edward Norris en el Forsyth, el famoso Thomas Fenner al frente del Dreadnought y Roger Williams en el Swiftsure. Junto a ellos participaba, desafiando las órdenes expresas de Elizabeth, el conde de Essex, Robert de Verux, su favorito personal. Este acto de desobediencia reflejaba la influencia política de Essex y su ambición, lo que generaría tensiones dentro de la expedición. A la flota se unió también Antonio, el prior de Crato, pretendiente al trono portugués y bastardo de la casa real lusa. Como decíamos, don Antonio, buscando apoyo inglés para obtener la corona de Portugal tras su anexión por parte de Felipe II en 1580, en virtud de su derecho sucesorio, ofreció a Londres generosas concesiones. En primer lugar, el pago de 5 millones de ducados si lograba establecerse en el poder, un tributo anual perpetuo de 300.000 ducados de oro, y finalmente la autorización para que Inglaterra mantuviera guarniciones en castillos estratégicos del territorio portugués. La presencia de Antonio Prior de Crato en la expedición era crucial para el éxito de la campaña, pues este había prometido que al desembarcar en costas portuguesas, miles de rebeldes lusos se unirían a él de cara a lograr la independencia de Portugal y la población local colaboraría para que así fuera. Hacerse caso de las promesas de don Antonio fue el tercer y quizá mayor error de la expedición. Este despliegue, aunque impresionante sobre el papel, pronto enfrentaría problemas derivados de la planificación deficiente, la indisciplina y las divisiones internas entre sus comandantes. La magnitud de la empresa, lejos de asegurar el éxito, expondría las debilidades logísticas y tácticas de Inglaterra y sus mandos, marcando el inicio de una campaña llena de contratiempos. Desde el inicio de la expedición, la falta de disciplina entre las tripulaciones y las limitaciones logísticas se hicieron evidentes. La preocupación por el mal tiempo hizo que la flota permaneciera allí más de lo esperado, consumiendo un tercio de las provisiones. Cuando los barcos zarparon, los mandos no se preocuparon por reabastecerse, lo que supuso el tercer error fatal, y trajo consigo aún más problemas logísticos de graves consecuencias para la alimentación y la salud de la tripulación. Antes de avistar siquiera la costa española, una veintena de embarcaciones más pequeñas habían desertado, llevándose consigo cerca de 2.000 hombres. Este fue el cuarto gran error, pues la flota y el ejército disponibles ya empezaban a distar del inicialmente planificado. Francis Drake, en un acto de desobediencia que algunos tildarían de estúpido, decidió ignorar la orden de atacar Santander, justificándose con la presencia de vientos desfavorables y el riesgo de quedar atrapado en el Golfo de Vizcaya. En su lugar, el pirata cambió el rumbo hacia La Coruña, atraído por rumores infundados sobre un tesoro almacenado en la ciudad y por la posibilidad de obtener provisiones, ya que era un importante puerto de partida de las flotas españolas. Este sería el quinto error fatal de la contraarmada y posiblemente el que terminó por condenar la misión. Ataque a La Coruña, del 4 al 19 de mayo de 1589. Las defensas de la ciudad eran modestas, pero sus habitantes mostraron una resolución admirable y fueron indispensables para ayudar al ejército regular a diezmar a los asaltantes y forzar su retirada. Ante el avistamiento de la flota inglesa en el cabo Estaca de Bares, se emitieron alertas y los defensores pudieron comenzar a organizarse. El gobernador Juan Pacheco de Toledo, marqués de Cerralbo, reunió una guarnición de 1.500 hombres, apoyada por civiles que participaron activamente en la defensa.
Las embarcaciones españolas, inferiores en número y potencia, optaron por refugiarse en la ría de Ferrol, para evitar ser capturadas. El 4 de mayo la flota inglesa llegó a la bahía. Los defensores, utilizando el fuerte de San Antón y las baterías de los barcos restantes, repelieron eficazmente a los ingleses durante varios días pese a su superioridad numérica y militar. Sin embargo, las tropas de tierra, lideradas por John Norris, desembarcaron en las playas de Santa María de Oza y avanzaron hacia la ciudad, tomando la parte baja tras intensos combates. La población civil sufrió especialmente durante estos ataques con numerosos asesinatos y saqueos, que dejaron alrededor de 500 muertos. Los ingleses bombardearon las murallas durante varios días, pero los habitantes y soldados de la ciudad se defendieron con valentía, reforzando continuamente las brechas. El 14 de mayo los invasores lograron abrir una brecha en las murallas y comenzaron el asalto de la ciudad vieja, pero sus avances fueron contestados heroicamente por los defensores, liderados por figuras destacadas como el capitán Pedro Ponce y la famosa María Pita. Durante el asalto, los ingleses mataron a Gregorio de Rocamunde, marido de María Mayor Fernández de Cámara y Pita, conocida popularmente como María Pita. Devastada por la muerte de su esposo, Pita arrebató la lanza de una bandera inglesa y con la misma hirió de muerte al alférez que dirigía el asalto. Este era el hermano del almirante Francis Drake. La tradición narra que en el momento tras acabar con el alférez, María gritó en gallego: «De quien tenga honra que me siga». En castellano actual, estas palabras significarían «quien tenga honor que me siga». Y seguidamente, miles de civiles coruñeses y soldados españoles le siguieron con furia dispuestos a dar sus vidas por la defensa de la ciudad. Esto desmoralizó mucho a la tropa inglesa, compuesta por miles y miles de efectivos, y provocó su retirada de un asedio que parecía seguro, y que nunca hubiesen supuesto que les iba a salir tan caro. Una vez acabada la batalla, María Pita ayudó a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos, y junto con ella otras mujeres de La Coruña. Es conocido el caso de Inés de Ben, que fue herida en la batalla. Los refuerzos llegados de las zonas vecinas, liderados por el capitán Juan de Varela, sumaron unos 2.400 hombres que hostigaron a los ingleses desde las alturas. Con las tropas inglesas debilitadas por las bajas, las enfermedades y la falta de provisiones, los gerifaltes decidieron retirarse de la batalla el 18 de mayo. Aunque lograron saquear parcialmente la ciudad, sufrieron importantes pérdidas además de las morales, con alrededor de 1.300 hombres muertos y varios barcos hundidos, frente a unos 1.000 muertos españoles. La resistencia de La Coruña no solo impidió que los ingleses se aprovisionaran en condiciones, sino que minó la moral de la flota y fomentó la indisciplina interna. Drake y sus hombres continuaron hacia Lisboa, nuevamente sin ceñirse al plan establecido. Desembarco en Peniche y marcha hacia Lisboa. El ataque a Lisboa, que se desarrolló entre el 26 de mayo y el 16 de junio de 1589, marcó el punto de inflexión en una operación ya plagada de errores. A pesar de llegar con grandes expectativas, la campaña demostró una falta de preparación y apoyo que se convirtió en una catastrófica derrota para Inglaterra. El 26 de mayo, la contraarmada inglesa, encabezada por Francis Drake y John Norris, arribó a Peniche, donde Norris desembarcó con aproximadamente 10.000 hombres. Aunque la fortaleza de Peniche se rindió rápidamente, las malas condiciones climáticas en la mar y la desorganización resultaron en la pérdida de 80 hombres y 14 embarcaciones menores. Otro pequeño contratiempo más. Sería ya aquí, en tierras portuguesas, donde poco a poco los ingleses se fueron dando cuenta de que el apoyo popular prometido por don Antonio, el aspirante a usurpador del trono portugués, no iba a ser tal como les había prometido. Durante la penosa y accidentada marcha a Lisboa, las tropas inglesas enfrentaron constantes ataques de guerrillas hispano-portuguesas, epidemias y la falta de provisiones. Las esperanzas de sumar apoyo portugués resultaron vanas, pues de hecho la población local rechazó activamente a los invasores. Al llegar a Lisboa, el ejército inglés, bastante más reducido ya de lo proyectado inicialmente y ya en mal estado, se encontró con una ciudad mucho más grande que La Coruña, lo cual no auguraba nada bueno, viendo las dificultades que se habían presentado en ella, siendo un objetivo mucho menor en comparación. Pero sobre todo, Lisboa estaba bien defendida por una imponente muralla y por hasta 7.000 efectivos, liderados por Alonso de Bazán y Matías de Alburquerque. Además, los españoles contaban con las mejores unidades de aquel siglo, los tercios españoles, compuestos por piqueros, arcabuceros y rodeleros, todos ellos muy bien adiestrados y con una altísima moral de combate. El plan inicial de esta operación fundamental de la campaña consistía en que Drake forzaría la boca del Tajo y atacaría Lisboa desde el mar, mientras que Norris, que debería haber recabado adeptos y pertrechos por el camino, atacaría la capital por tierra desde el lado opuesto. La escasez de caballería y provisiones comenzaron a pasar factura. El ejército inglés apenas contaba con 44 caballos, lo que dificultaba el transporte de armas, suministros y artillería necesarias para el desempeño de la misión. La resistencia hispano-portuguesa quedó patente. A medida que pasaron los días, las fuerzas locales, aunque dispersas, hostigaron constantemente a los ingleses. Esto incluyó tanto a soldados regulares como partidas civiles,
que se movilizaron para defender sus tierras. Asimismo, las autoridades españolas habían vaciado de pertrechos el camino de 75 kilómetros que los ingleses debían recorrer hasta Lisboa. Lejos de apoyar a Antonio, prior de Crato, la población portuguesa vio a los ingleses como invasores herejes, que además llevaban años saqueando sus costas y barcos. Apenas 300 personas se unieron al ejército invasor. La falta de adhesiones populares fue un golpe devastador para los planes de Norris y Drake, que condenó definitivamente su misión, y dejó claro que haberse fiado de Antonio, prior de Crato, había sido el peor de los errores de los muchos cometidos. Las galeras españolas jugaron un papel crucial al atacar desde el río Tajo. Estas infligieron numerosas bajas y dispersaron a las tropas invasoras, pero sobre todo hicieron que Francis Drake se acobardara y no tratara de remontar el río hasta Lisboa, algo que era importante para asegurar el éxito del asedio y más teniendo en cuenta lo ajustados que iban de efectivos para la realización de tan ambiciosa empresa. Norris intentó asaltar el barrio de Alcántara, pero fue repelido repetidamente. La falta de apoyo logístico y la pasividad de Drake en el mar aumentaron las tensiones entre los líderes ingleses, que más tarde llegaron a enfrentarse personalmente. El asalto a Lisboa era inviable con los medios disponibles. Las escalas de los asaltantes ingleses no eran lo suficientemente altas para las murallas lisboetas, sus cañones no estaban bien preparados para echar abajo los sólidos muros, y la mayoría de estrategias planteadas por Norris salieron mal. Además, la ciudad estaba bien fortificada y la guarnición mostró lealtad a Felipe II. Desde el río Tajo se produjo un ataque español coordinado contra el campamento inglés frente a Lisboa. Las galeras españolas, comandadas por Alonso de Bazán, hermano del célebre almirante Álvaro de Bazán, jugaron un papel crucial. Los ingleses buscaron refugio en el convento de Santa Catalina, pero fueron atacados por la artillería de la galera del capitán Monfruy, viéndose obligados a salir y continuar la marcha bajo un fuego aterrador. La noche siguiente, los soldados ingleses montaron su campamento en la oscuridad, para así evitar ser detectados por las temibles galeras. Al no conseguir localizarlos, Alonso de Bazán ordenó simular un desembarco echando barcos al agua, haciendo el mayor ruido posible, lo cual generó caos e histeria en el campamento inglés, que se preparó para contraatacar. Las galeras españolas distinguieron en la oscuridad los fuegos de las antorchas y mechas encendidas de los ingleses, pudiendo así Bazán ordenar el fuego de sus barcos hacia las luces. El ejército invasor volvió a sufrir importantes bajas. Las descripciones hechas por los prisioneros ingleses destacan el temor que esas embarcaciones generaban. Mientras Norris y sus tropas sufrían enormes bajas en tierra, Francis Drake permaneció en todo momento al margen, supuestamente debido al mal estado de sus barcos y tripulación, aunque obviamente muchos, entre ellos Norris y Crato, lo acusaron de cobarde. Por si todo lo narrado fuera poco, al parecer los ingleses se hicieron con una serie de ropajes, mantas y pertrechos españoles que habían pertenecido a veteranos de la Armada Invencible el año anterior. En consecuencia, estaban llenas de patógenos, que al contacto con los soldados ingleses cuyos sistemas inmunitarios estaban muy débiles tras semanas de mala alimentación, volvieron a diezmar el número de efectivos del tan maltrecho ejército inglés. Si los ingleses ya lo tenían muy difícil a esas alturas, con la llegada de refuerzos españoles el 11 de junio, nada menos que 9 galeras y 1000 soldados, la situación inglesa se tornó totalmente insostenible. El 16 de junio, Norris ordenó la retirada. Fue una retirada desordenada y en desbandada. Las unidades hispánicas persiguieron a los ingleses, que huían despavoridos de un destino fatal. Las tropas españolas fueron capturando prisioneros y obteniendo documentos incriminatorios de Antonio de Crato, quien claramente buscaba legitimar su reclamo al trono portugués. 7 galeras españolas con el experimentado Martín de Padilla al mando, veterano de batallas contra corsarios y piratas berberiscos turcos e ingleses, continuaron la persecución en el Atlántico. Los españoles aprovecharon la vulnerabilidad de los barcos ingleses ante la falta de viento, para así atacar y capturar varios navíos enemigos en ataques estratégicos con mínimos costes. Las galeras normalmente no son muy efectivas contra los barcos de vela en aguas profundas, pero en este caso, al no haber viento, son los barcos de vela los que pasan a ser mucho menos maniobrables. Y precisamente por no haber viento, los ingleses no podían tampoco alejarse de las costas portuguesas, lo que dio tiempo a los españoles para preparar su estrategia. Padilla ordenó a sus barcos formar en hilera y atacar a los buques enemigos que se encontraban descolgados del núcleo del convoy. La fila de galeras iba situándose a popa de los buques ingleses y acribillándolos con su artillería. Las tropas embarcadas disparaban sin piedad sobre las cubiertas inglesas con sus mosquetes. Ante la falta de viento, los barcos ingleses atacados sufrieron una nueva derrota, perdiendo cuantiosos barcos y apresando a los españoles 4 buques de entre 300 y 500 toneladas, un patache de 60 toneladas y una lancha de 20 remos. En la batalla murieron unos 570 ingleses y unos 130 fueron hechos prisioneros. Tan solo 2 españoles perdieron la vida y otros 10 fueron heridos. Pronto comenzó a correr la brisa de nuevo, y Drake dejó de intentar huir y preparó un contraataque.
Los españoles quemaron algunos barcos de mayor tamaño y los lanzaron contra la flota inglesa al tiempo que conseguían escapar de sus ahora atacantes. Padilla seguía teniendo miedo de que los ingleses se lanzaran a atacar una ciudad española poco defendida como Cádiz unos años antes, pero los invasores decidieron aprovechar los vientos para huir de las costas ibéricas. Alonso de Bazán relevó a Padilla, que se dirigió a Cádiz para protegerla de un posible ataque. Al mando de una escuadra portuguesa, Bazán continuó persiguiendo a los ingleses, capturando otros 3 buques en pocos días. El ejército inglés era ya la sombra de lo que había sido inicialmente, tenía la moral por los suelos, y el cansancio y la enfermedad pasaban factura. Aun con todo, Drake no se dio por vencido. Estaba dispuesto a poner nuevamente en grave riesgo la vida de sus camaradas supervivientes, en tanto que temía ser ejecutado por Elizabeth I al regresar a Inglaterra con tan malas noticias y sin haber cumplido uno solo de los objetivos de la misión. El corsario inglés puso rumbo a las Azores, donde nuevamente fue repelido por las tropas españolas, que habían sido avisadas del ataque. Quedaban poco más de 2000 hombres ingleses capaces de luchar en condiciones, y Drake asumió que había que abandonar también el objetivo de conquistar las Azores. Aún así, el pirata se negaba a regresar sin nada. Tras obligar a la tripulación a viajar hasta las Madeira, sufriendo de nuevo muertes y daño en los barcos debido a una tormenta, saqueó sin piedad la isla de Puerto Santo. Más tarde, ya rumbo a casa, paró en las rías gallegas desesperado por conseguir agua potable. El 27 de junio abrió cobardemente fuego contra el entonces pequeño e indefenso pueblo de Vigo, que contaba con 600 habitantes. Pese a todo, los lugareños, en su mayoría pescadores, presentaron batalla contra los ingleses, que volvieron a sufrir graves pérdidas. Drake se enteró de la cercanía de tropas españolas comandadas por Luis Sarmiento, por lo que dio orden inmediata de reembarcar y huir del lugar. Ante la desesperación de lo que quedaba de la contraarmada, Drake decidió dividir la expedición en 2. Los enfermos, desertores y heridos, liderados por Norris, partieron de regreso a Inglaterra. Drake se quedó con los 20 mejores barcos y puso de nuevo rumbo a las Azores, ahora con intención de apresar la flota de Indias española y poder regresar con, al menos, ese premio de consolación para la corona y el resto de inversores de la condenada empresa. El 30 de junio, el remanente de flota inglesa comandada por Drake capturó varios barcos comerciales adscritos a la Liga Hanseática, que se habían tenido que alejar de su destino original debido a un temporal. Como Inglaterra formaba parte de la Hansa y esta era vital para su economía, el pirata tuvo que devolver todo lo saqueado al desembarcar. Tras el desafortunado incidente con la Hansa, la loca expedición de Drake sufrió otra tormenta que le hizo desistir en su último intento de conseguir algo de aquella catastrófica campaña. El regreso de aquellos últimos barcos a Inglaterra fue muy accidentado. Debido al estado calamitoso de los barcos, estos navegaban desperdigados y de malas maneras. El marino español Diego Arambaru se enteró del estado penoso de los ingleses y decidió embarcar con una flotilla desde Santander para aprovechar la situación, salir en busca de los enemigos y capturar otro par de navíos, que fueron remolcados hasta el puerto y contribuyeron a que España construyera una nueva armada invencible más grande que la anterior. El fin de la contraarmada dejó a Inglaterra sin capacidad inmediata para lanzar nuevas ofensivas significativas y fortaleció de nuevo la posición de Felipe II en Europa. Las consecuencias del fracaso absoluto de esta campaña inglesa fueron trágicas para Inglaterra. La armada inglesa perdió más del 70% de su fuerza inicial. Las habladurías de la humillante derrota a gran escala y el desastre humanitario reflejaron el nivel de desmoralización y el fracaso absoluto de la campaña. Inglaterra ya no volvería a ser una gran potencia naval hasta bien entrado el siglo XVIII. Menos de 5.000 regresaron tras una sucesión de combates, naufragios y enfermedades contraídas. Muchos de los supervivientes morirían más tarde a consecuencia de enfermedades como el tifus. La expedición no logró ninguno de sus objetivos y las pérdidas materiales y humanas fueron desastrosas. La derrota desacreditó totalmente a los líderes de la expedición y dañó gravemente a las finanzas inglesas. La corona inglesa, a su vez, nunca recompensó a los veteranos de guerra el terrible y fútil sacrificio que habían hecho en su expedición a España. La ausencia de resultados llevó a un descontento generalizado entre las tropas. Estas fueron vaciladas con un pago de tan solo 5 chelines por los servicios prestados, lo que terminó en motines reprimidos con ejecuciones sin piedad. Así agradeció la corona el absurdo sacrificio de sus soldados y marinos. Al principio, Drake trató de vender la derrota como una victoria, pero la corte terminó descubriendo el fatal destino de la misión que le habían encomendado y para la que no había dado la talla. Para no hacer el más grande de los ridículos en Europa, la corona inglesa ordenó ocultar y maquillar la fulgurante y absoluta derrota, tanto de cara al extranjero como interiormente, para no desatar la ira y decepción del pueblo inglés. Como mandar ejecutar a Drake y Norris hubiese dejado a la reina en evidencia y el objetivo era correr un tupido velo, Elizabeth se conformó con degradar a ambos, destinando a Drake a dirigir el tráfico y defensa del puerto de Plymouth durante los años posteriores.
En 1595, Drake quiso redimirse ante su reina por la catástrofe de la Contraarmada, dirigiendo una expedición contra el Caribe español, pero nuevamente su cobardía, malas decisiones y pésima estrategia hicieron que los españoles descubrieran sus planes a tiempo, y se enviaron una flota de refuerzo a América, que ayudó a las tropas del virreinato a aniquilar a la flota de Drake y John Hawkins. Este último, otro pirata elevado a la categoría de héroe nacional en Inglaterra. Por otro lado, se produjo una recuperación y refuerzo de la posición española. España demostró su capacidad defensiva y mantuvo el control sobre Portugal, frustrando los intentos ingleses de desestabilizar su dominio. A partir de entonces, Inglaterra se cuidó mucho de no llevar a cabo empresas de ese calado contra España, conformándose con perpetrar expediciones de piratería, pillaje y matanzas contra población civil. Esta campaña reafirmó la supremacía marítima y militar de España en el Atlántico a fines del siglo XVI y marcó un duro revés para las ambiciones inglesas. La Contraarmada demostró los desafíos de organizar campañas anfibias a gran escala en el siglo XVI. La falta de coordinación entre fuerzas terrestres y navales, la subestimación del enemigo y las dificultades logísticas condenaron la misión desde el principio. Al final, este episodio confirmó la supremacía española en los conflictos del Atlántico y marcó un punto de inflexión en las guerras anglo-españolas. Aunque Inglaterra se terminaría imponiendo años más tarde en el teatro irlandés, y su apoyo fue fundamental para que Felipe II no lograra imponer su dominio en las Provincias Unidas protestantes, las pérdidas que sufrió Inglaterra en todas sus campañas, tanto contra los españoles como en Irlanda o Francia, dejaron un reguero de muerte y daño económico que el país tardó en superar. Tanto fue así que una vez muerta Elizabeth y nombrado nuevo rey inglés James I Stuart, VI de Escocia, su prioridad fue dejar de lado las diferencias religiosas y políticas con España y firmar la paz con el nuevo rey español Felipe III. De aquella paz no tardaría en surgir cierta amistad entre las dos potencias, que trajo consigo incluso la ejecución pública del corsario inglés Walter Raleigh, por acciones hostiles contra la América española en contra de la promesa que había hecho a su rey. Asimismo, la España de Felipe III dejó pasar que los ingleses comenzaran a colonizar la Virginia en 1607. Pese a que el rey español fue consciente de ese hecho a los pocos meses de haberse erigido el primer asentamiento conocido como Jamestown. Este hecho no es baladí, pues España se había erigido hasta entonces como la única potencia europea con el derecho a colonizar las Américas. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, te animo a compartirlo con aquel a quien creas que le puede interesar. Lo cierto es que este importante episodio de nuestra historia ha sido bastante opacado durante siglos, sobre todo fuera de España, pues la fuerte propaganda inglesa y holandesa a este respecto han conseguido que solo la derrota de la Armada Invencible permaneciera fuertemente grabada en el imaginario colectivo mundial, mientras que esta otra, de la llamada Contraarmada, que tuvo un efecto mucho más devastador en Inglaterra del que había tenido la derrota de la Felicísima Armada para España, cayera prácticamente en el olvido. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, se tiene cada vez más constancia de este evento dentro y fuera de España, incluso en el mismo Reino Unido, donde la historiografía nacionalista tradicional siempre trató de pasar de puntillas sobre este hecho. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. No olvides suscribirte, darle al like y dejar un comentario, y nos vemos en el próximo vídeo.